Ahora sí estamos grabando. Bueno, estaba explicando precisamente que estábamos viendo lo que era la programación, vimos lo que era la programación por bloque, vimos lo que era la programación por línea. ¿Sí? Entonces más o menos cuando uno habla de programación ya más o menos vamos sabiendo de qué hablamos. Ahora que ya sabemos de qué hablamos, es cuestión de organizarnos un poco. Cuando yo programo, cuando ustedes programan, eh, todo tiene que tener un orden, todo tiene que tener un formato. Yo no puedo sentarme en una máquina y decir, bueno, hoy voy a programar a ver qué hago y me pongo y... No, técnicamente no es así, no es sentarse en la compu y empezar a programar, sino que antes de empezar a programar, uno tiene que tener una idea en la cabeza, plasmarla en un papel y después empezar a hacer. Igual que cualquier proyecto, si yo quiero edificar una casa, yo no voy a contratar primero al albañil. ¿Para qué voy a contratar primero al albañil si todavía yo no me senté a pensar y a dibujar cómo va a ser mi casa? ¿Se entiende a lo que voy? Sí, Sí, Si yo tengo la casa pensada, en realidad el que tendría que contratar sería a un arquitecto para que la dibuje, para que la diseñe y después la edifique. Acá va a pasar parecido. Hay gente que tiene ideas de programa, pero no sabe programar. Igual que uno quiere construir una casa, tiene la casa en la cabeza, sabe cómo la quiere hacer, pero no sabe edificar. Entonces, esa comparación hay que empezar a plasmarla. Vamos a hacer la comparación, si quieren, de la casa construida o a la casa a construir como un enfoque y la programación, un programa a construir, un programa a desarrollar. Bien, entonces, ¿qué pasa? Puede ser que alguien los contrate a ustedes porque tiene una idea, pero ustedes tienen que dibujar esa idea antes de programarla. Igual que el arquitecto tiene que hacer el dibujo antes de edificar la casa. ¿Se imaginan qué vergüenza que yo contrate un arquitecto y el arquitecto termine la casa y cuando yo llego a la casa no es la casa que yo quería? Un simple ejemplo, ¿sí? Ponerle eran 4 piezas la que yo quería y él me hizo 2 piezas, una arriba de la otra. Y hizo cualquier realmente, cosa. Y a mí no me gusta. ¿Cuánta plata perdí ahí? sí, Ni hablar de plata, de tiempo y de todo. Recursos de todo tipo. Bueno, acá pasa lo mismo en lo que es la programación. ¿Sí? Yo antes de programar, antes de sentarme y perder tiempo con líneas de código, escribiendo, todo lo que es el programa, tengo que volcar eso a la hoja de papel, a diagramar cómo va a ser mi programa. Una vez que está diagramado, recién ahí voy a empezar a programar. ¿Se entiende lo que vamos a con esto? sí, 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 ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, para poder hacer eso, vamos a trabajar en lo que es una hoja de papel, por decirlo así. O puede ser un documento de Word, para que quede más lindo por el hijo, exactamente de la misma forma que un arquitecto puede hacer el diseño en una hoja de papel y después pasarla a la computadora prolijamente. ¿Se entiende esto? sí, 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 Bien. Pero sea una cosa o la otra, los dos tienen un formato que seguir. ¿Qué significa? Que el arquitecto, cuando haga los dibujos, va a trabajar en una escala. No puede hacer una piecita de 3x3, que es un rectángulo, y hacer un dibujo de 2x4. O sea, si es 3x3 no puede hacer 2x4. ¿Se entiende lo que voy? O sea, hay ujú, unas cosas que son estándar, las medidas que son estándar, y yo tengo que respetar la escala. ¿Sí? El arquitecto va a representar la escala 1 en 100. ¿Qué es 1 en 100? Es 1 centímetro, 100 centímetros. ¿Ok? Y todo el plano va a ser en esa escala. Y vas a representar, qué sé yo, por ejemplo, la instalación eléctrica con líneas rojas. Un ejemplo, no tiene que ser así, pero es un estándar, póngale. ¿Sí? En la instalación eléctrica va a representar todos los cables positivos, los va a representar con una línea roja, todos los cables negativos los va a representar con una línea azul. ¿Sí? Esos estándares que están tanto en un plano, los vamos a tener nosotros cuando hagamos los diseños de nuestros diagramas de flujo. Con estos vamos a estar trabajando nosotros. Primero, antes de hacer la programación, tenemos que trabajar con un diagrama de flujo, o sea, diagramar nuestra programación. ¿Sí? Hasta ahora nosotros venimos trabajando con Arduino y venimos arrastrando bloques, copiando algunos códigos, viendo cómo funcionan, pero
si yo tengo que pensar en un proyecto futuro, tengo que saber cómo programar las cosas. ¿Vamos hasta ahí? Así que hoy vamos a Sí. ver precisamente eso. ¿Cómo hacemos y cómo trabajamos antes de sentarnos a escribir los códigos? Vamos a pensar la estructura de cómo va a ser mi programa, cómo va a ser mi código futuro, y en base a eso recién voy a empezar a trabajar. Bien, y como les decía, para esto vamos a estar trabajando con un diagrama de flujo. Así que primero vamos a ver qué es un diagrama de flujo y después vamos a ver qué cosas necesito tener en cuenta para armarlo, qué cosas no, y después cómo lo armamos, que va a ser lo importante a todo esto. ¿Les parece? Está bien. Bien, bárbaro. Esta clase la tenía yo partida en dos, traté de armarla en una y todavía no terminé el documento de Word, que bueno, quedé acá a mitad de documento. Así que vamos a ver la primera parte en un documento de Word y después lo vamos a terminar viendo en un PDF, en un documento de PowerPoint, ¿sí? Y después se los pongo todos juntos en el Word, copio y pego, así les queda todos juntitos a ustedes. ¿Les parece? Está bien. ¿Sí? Les va a quedar Sí. bien prolijito porque saben que a mí me gusta hacerle las cosas prolijo a ustedes. No les voy a subir cualquier cachivache. Uy, otra vez dije cachivache, esa palabra que no me la puedo sacar de encima. Me- No, sí, está sí. bien, ahí. Me hace acordar a mi edad cada vez que digo cachivache. Pero bueno, Agus. No sé cuál de los dos más joven, Agus o Hernán. ¿Cuál de los dos es más No, joven? Yo, ¿Eh? yo, yo. Agus. Sí. Bueno, igual me entendés, ¿no, Agus? Por cachivache, ¿sabes a lo que me Ah, sí, refiero? sí, Ah, listo, listo. sí, sí. Perfecto. Bueno, comparto pantalla con ustedes. Les voy a mostrar primero el documento de Word. ¿Sí? Y vamos a estar trabajando un poquito por acá. Recuerden que este documento después lo van a tener en el Classroom, lo van a tener por WhatsApp y van a tener la videoconferencia esta, después también subida a YouTube para que la puedan ver y rever un montón de veces. Así que si se pierden acá, después pueden ver todo de vuelta. Sí. Bien, vamos a ver esto. Los diagramas de flujo, para que no se asusten, por ahí los vieron en el colegio en algún momento, son algo parecido a lo que está acá en el costado, en el margen derecho. No sé si lo alcanzan a ver ahí o esto les Sí, sí. molesta. Ahí lo ven mejor. No, se ve. no, está bien, se ve bien. Se lo agrando un poquitito más. Ahí estamos. Es algo como esto que tengo acá en el costado. Ahora lo vamos a ver, vamos a charlar sobre eso, pero para que sepan de qué estamos hablando, un diagrama de flujo es esto que ven acá. ¿Qué es lo que va a diagramar? Precisamente es el flujo. ¿Sí? El flujo de una estructura de algo. ¿Sí? En nuestro caso después va a ser un programa informático, pero no solamente el diagrama de flujo es para hablar de un programa o denotar todo lo que tenga que ver con informática o el programa en sí o la programación, sino que el diagrama de flujo nos marca precisamente flujos de acciones, ¿sí? De sucesos que pueden llegar a ocurrir. Así que vamos a ver ahora sí un pantallacito rápido de qué es el diagrama de flujo y cómo lo vamos a utilizar nosotros. Bueno, eh, vamos a ver acá, ya está explicado esto. El diagrama de flujo, ¿sí? O flujograma, como quieran llamarlo, o diagrama de actividades, es la representación gráfica, ¿sí? Del algoritmo o proceso. Acá es donde voy a ir yo a marcarlos. La representación gráfica, ¿sí? Del algoritmo o proceso. Cuando hablamos de algoritmos, hablamos de la programación nuestra, ¿sí? Y de los procesos que incluyen adentro de la programación. Eh, Ahora, cuando hablamos de gráfica, hablamos de dibujo. O sea, estamos hablando de un dibujo. Igual que como hablábamos de arquitectura antes. Yo antes de hacer la casa tengo que hacer la representación gráfica de esa casa. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien, perfecto. Mm, Se utilizan disciplinas como programación, podemos usarlo en economía, procesos industriales, ¿sí? Y bueno, en algunos casos en psicología cognitiva y bueno, en muchos casos más que están por ahí dando vuelta. O sea que no estamos hablando de algo que es netamente informático, sino que es amplio, ¿sí? Lo que es un diagrama de flujo. Pero con lo que respecta a informática, el diagrama de flujo nos va a ayudar muchísimo, como decíamos antes, a hacer la interpretación gráfica de lo que va a ser después nuestro programa. Bien, es más,
Si ustedes tienen una idea de programa, primero hago el diagrama de flujo. Después voy con ese diagrama a vendérselo a alguien. No voy a hacer el programa, porque después por ahí no me lo quiere comprar nadie. Y el tiempo que invertí en el programa, ¿qué pasó? ¿Quién me lo paga después? ¿Se entienden a lo que voy? O sea, ustedes tienen la idea. Hay que vender esa idea. ¿Cómo vendo la idea? Bueno, a través de mi diagrama de flujo. Bien. Que después ustedes técnicamente me van a tener que vender una idea a mí a través de un diagrama. Pero después lo vamos a hablar de eso. Bien. Trabajamos con en lenguaje, miren, fíjense acá, lenguaje unificado de modelado, ¿sí? La traducción UML del inglés, ¿sí? Language Modify Unific, ¿ok? Unific Modelar Language en inglés, por eso están al revés. Bueno, es un diagrama de actividades que representan los flujos de trabajo paso a paso. Bien, paso a paso. Ahora vamos a ver acá, pero cada uno de estos simbolitos que figuran acá, unidos por una flecha, son pasos. Por eso tengo que ir paso a paso. Como decía Mostaza Merlo, para los que les gusta el fútbol. Paso a paso. Bien, ¿hay un hincha de Racing acá? No, bueno, ahí para. No. Bueno, pero saben de qué hablo. Paso a paso. Sí. Bien. Un diagrama de actividades muestra el flujo del control general, como decíamos antes, ¿no? Nos va a dar el pantallazo general de todo. Cuando hablamos de general, hablamos de todo, en lo general. ¿Sí? Como hablamos de paso a paso, ese paso a paso es bien central, bien individual. Pero cuando hablamos general, es la suma de todos los pasos que vamos a estar viendo en este diagrama. Bien, un ejemplo de diagrama de flujo sencillo con pasos a seguir. Si una lámpara no funciona, esto es lo que vamos a analizar acá. Precisamente esto es, como problema, nosotros nos vamos a plantear que hay una lámpara que no anda, ¿sí? Ese va a ser nuestro problema ahora, como focalizándonos en un proceso que vamos a seguir, ¿sí? En una instancia, en una serie de actividades para poder solucionar ese problema. Bien, vamos a modo de ejemplo porque después vamos a ver bien cómo funciona todo esto, pero vamos a este ejemplo, ¿sí? Entonces decimos que ¿cuáles son los pasos a seguir si una lámpara no funciona? Bien, iniciamos, ¿sí? Fíjense en este simbolito que aparece acá, que es como un rectángulo, pero que tiene las puntas como circulares, ¿sí? Y es diferente a este. Cada uno de estos gráficos tienen una utilidad particular, que ahora después las vamos a ver una por una. Pero bueno, técnicamente acá inicio el programa, dice la lámpara no funciona. Bien, la lámpara no funciona. Ahora, voy al siguiente paso. ¿Está enchufada la lámpara? Pueden suceder dos cosas. O sea, de esta pregunta salen dos situaciones. ¿Sí? Tengo dos alternativas. O sea, o es no, o es sí a la respuesta. Sí. Entonces, si es no, ponemos como circunstancia que diga enchufar la lámpara. O sea, obvio, si la lámpara no anda, una de las razones posibles primeras es, ¿está conectado el interruptor? ¿Está apretado? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la lámpara no funciona. Pregunto, ¿está enchufada la lámpara? Si es no, voy a encenderla. ¿Ok? Acá puedo poner una flecha, si lo quiero hacer más extenso, lo hago más extenso a esto, pero bueno, esto es más o menos para que vean. De acá puede haber una flecha que vuelva al inicio de vuelta, ¿sí? No sé si me siguen el cursor. ¿Lo ven al cursor? Sí. Bien, de acá puedo hacer una flecha que siga para acá y que vuelva a entrar y vuelva a iniciar el programa. Y vuelvo a preguntar, ¿la lámpara está enchufada? Al no va a ir porque ya pasé antes. Como el programa volvió a empezar, ya me di cuenta yo si estaba o no estaba enchufada. ¿Se entiende? Entonces, sigo. ¿La lámpara está enchufada? Sí. Bueno, sigo avanzando. Ahora, ¿está quemada? La ampolleta le mandaron acá. No sé si la voy a cambiar, se la voy a dejar así porque me sonó bien linda. Es la lámpara, ¿no? La ampolleta de la lámpara es el cosito que está adentro, ¿sí? Si ustedes van a una ferretería van a decir, el cosito de adentro de la lámpara se me rompió. O más criollo es el cosito de adentro del coso, que va dentro del coso, colgado del coso,
el ferretero te va a entender. Pero bueno, la ampolleta adentro de la lámpara. Vuelvo a preguntar, o sea, ¿está quemada? ¿El foquito está quemado? Y acá suelen dos decisiones de vuelta, ¿sí? Hay dos alternativas. Puede ser que sí o puede ser que no. Entonces vamos. ¿Está quemada? Yo me fijo, chequeo si está quemada. Si está quemada, la opción que doy, ¿cuál es? Cambiarla. Ahora, si no está quemada, dice comprar nueva lámpara. ¿Sí? O sea, ¿está quemada la ampolleta? Sí. Si está quemada, la cambio. Si no está quemada, ¿sí? Voy a comprar una nueva lámpara. ¿Por qué? Porque no está quemada, pero no me están dando. ¿Se entiende? Esto sigue sin andar la luz. Entonces algo le pasa. Puede ser que no esté quemada, pero algo le está pasando igual. O sea que reemplazarla la tengo que reemplazar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. O sea, yo me fijo. La lámpara no enciende. Si no enciende, prendo la luz. ¿Sí? El interruptor. Pero la luz no enciende. Entonces tengo que acercarme. Tengo que subir con la escalerita. Acá puedo complicarlo un poquito más a esto. ¿Sí? Acá puedo preguntar al principio. La lámpara no funciona. Una flechita. Busco una escalera. Sí. Segundo paso. Subo la escalera. Tercer paso. Desatornillo. ¿Se entiende de lo que voy? ¿Cómo puedo complicar todo esto cada vez más? Pero bueno, trato de hacerlo lo más sencillo posible. Pero estos son los pasos que voy a seguir acá para poder hacer el cambio, en este caso, de una lámpara. A través de este diagrama de flujo, lo que yo voy viendo y voy chequeando es precisamente que siga los pasos para poder hacerlo. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Está bien. Sí. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí. Os repito, no tengo ningún problema, ¿eh? Igual después pueden verme. Igual no creo que me tengan muchas ganas de ver. ¿Me ven una vez por semana ya? O ustedes repiten mis videos de YouTube después. Yo a veces sí los repito porque me pierdo eso. Está bien, bien. Vamos entonces. Si no, no lo subía más. No, mentira. Bien. Pasos para la construcción. Nosotros estamos hablando de construir un diagrama de flujo. O sea, la construcción es esto que tengo acá. ¿Sí? Que está bien construido. ¿Bien? Sí. Todo lo que acabamos de ver, le podemos poner colorcito, todo muy lindo como ustedes quieran. Ahora, ¿cuáles son los pasos para poder llegar hasta esto? Son 3 pasos que tengo que tener en cuenta. Primero, el primer paso es el análisis. Yo necesito saber qué cosas son necesarias para poder resolver ese problema planteado. O sea, ¿qué cosas necesito? Acá el problema planteado es la lámpara, ¿sí? Que no anda. O sea, primer análisis, si la lámpara no anda, ¿qué voy a necesitar? Ver si prende. Bueno, ver si prende, sí, sería una alternativa que tengo que ver y tener en cuenta. O sea, mi análisis es ver por qué no prende, ¿no? ¿Qué más necesitaría? En el supuesto caso, yo imaginario, porque estamos analizando, ¿no? José me dice que no prende. Tendría que ver por qué no prende. Puede ser el interruptor, puede ser mi llave térmica, ¿sí? O sea que poner en el análisis puede ser chequear la térmica, chequear el interruptor, después chequear la luz, ¿sí? Y en ese chequeo de luz puede ser que si la luz no anda, ¿qué voy a necesitar? Comprar una nueva. ¿Sí? Bueno, todo ese análisis, ¿qué cosas necesito para resolver ese problema? Anotarlas todas. ¿Sí? Primero anotar qué cosas necesito. Yo en base a esas cosas que necesito después, las voy a volcar en mi gráfico. Ojo, puede ser de que cuando hacemos el análisis, alguna cosa nos olvidemos. Eso puede pasar. ¿Sí? Después la agregaré. Sí. Pero estamos haciendo un proceso, el proceso puede fallar. Es como Tuzán, ¿vieron? Puede fallar. Está con la frase. Sí, no saben cómo estoy hoy. Todas las que puedan meter, las voy a meter hoy. Bien, ese es el análisis.
Puede fallar. Ahora, si puede fallar, después, para eso hago mi pequeño eh, gráfico de diagrama de flujo, para chequear que ande antes de programar. Si no, Mm, si yo programo y nunca chequeé antes que vaya a andar, voy a perder mucho tiempo en un programa. ¿Sí? Y otra, aparte, sí. antes que me olvide, otra de las cosas que para qué me sirve esto, es si yo trabajo en una empresa, la empresa me va a pedir armar esto. ¿Por qué? Porque si la empresa después te echa, hay otro programador que puede seguir con tu trabajo. ¿Se entiende lo que voy? Ujú. Si vos tenés la idea en la Sí. cabeza y estás programando, la empresa no sabe ni qué es lo que estás haciendo y nunca te va a poder echar. Y la empresa se va a asegurar de tener un resguardo. O no echar, por ahí te pasa algo, te tenés que tomar licencia o cualquier cosa que no podés ir al trabajo. Para que alguien pueda seguir con tu trabajo tiene que estar esto, que es nuestro diagrama de flujo para poder trabajar. ¿Sí? Por eso se arma esto, que como dije antes puede ir variando a medida de que vayan sucediendo problemas o cosas. Bien, eso es el análisis. La construcción. La construcción del gráfico se llama top, bottom, left, right. ¿Qué significa esto? Que va a ir desde arriba a abajo y de izquierda a derecha. Como lo podemos ver acá en el gráfico, vieron que es de la misma forma que lo vamos leyendo. Nosotros empezamos desde arriba, este es el primer paso, este fue el segundo, y como se dan cuenta acá, se fue hacia la derecha, ¿sí? No Sí. fui hacia la izquierda. O sea, mi prioridad va de izquierda a derecha. Si yo voy de esto para el otro lado, ahí estaría mal, ¿sí? Ujú. O sea, por ahí visualmente yo lo entiendo, pero alguien que sabe de esto te va a decir, escúchame, ese gráfico va al otro lado. ¿Se entiende? O Sí. sea, Sí. va de derecha, perdón, de izquierda a derecha. Es como Y de escribir arriba. una palabra con falta de ortografía. Alguien te lo va a entender, pero alguien que sabe más te va a decir, escúchame, te faltó el acento acá. ¿Vamos a esos tipos de errores? Sí. Bien. Y acá lo que tiene de importancia es que el programa lo que va a hacer es primero darle importancia a eso. O sea, antes de chequear, ¿sí? Antes de preguntar si está enchufada la lámpara, lo primero que va a hacer es enchufar la lámpara. ¿Sí? ¿Y qué consecuencia es? Vamos a ver qué consecuencia puede haber. Bien, miren esto. Bueno, no puedo modificarlo acá, pero ¿se imaginan esto de este otro lado? O Sí. sea, este enchufar la lámpara, Toda la lámpara. ¿se lo pueden imaginar del otro lado? A ver si puedo escribir acá. Mm, A ver, ahí está. Esto, ¿sí? ujú. Lo ponemos del otro lado, acá. Sí. ¿Ahí estamos? Bien. Y este Sí. acá no va. Pero ya sabemos que es enchufar la lámpara. Bien. Ahora miren esto. Inicio mi programa. O inicio la vida real, por decirlo así, o mi proceso. La pregunta es, la lámpara no funciona. Uy, la lámpara no funciona. Bueno, me voy subiendo la escalera, agarro el foco, saco el foco, todo esto está pasando entre un proceso y el otro. Saco el foco, meto los dedos en el, medio tonto también lo mío, pero bueno, meto los Sí. dedos en el portalámpara, ¿sí? Y Sí. el proceso sigue. Y lo primero que hace es, en vez de preguntar, entró por acá. ¿Qué hizo? Antes de preguntar, Enchufó la lámpara. enchufó la lámpara. Chao, me quedé pegado. Porque yo tenía los dedos en el portalámpara. Y nadie me preguntó a mí antes si estaba enchufado. ¿Se entiende a lo que voy? La Sí. diferencia es esa entre antes de preguntar y después. Por eso lo tengo que tener cuidado con los procesos. Bien, vamos a ver esto. ¿Qué cachivache que hice acá? Uy, esperen que lo limpie porque es más fuerte que yo esto y... Ahí está. Es como un toque, la pantalla sucia. Bien, sigo bajando. Entonces ya sabemos cómo es la estructura, la construcción de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Bien, tenemos la prueba de escritorio, ¿sí? Es el tercero. La prueba de escritorio son las pruebas que yo voy a ir haciendo para ver si mi gráfico, ¿sí? Mi diagrama de flujo va funcionando, ¿sí? Por eso tengo que ir haciendo pruebas. Tenemos que ser muy inteligentes para ir a hacer un diagrama y que ande de una,
y que no haya ninguna imperfección. Así que lo puedo hacer 800 veces, eso no hay ningún problema, ¿sí? El diagrama puede empezar siendo muy chiquito y terminar siendo muy grande. Por eso están las pruebas de escritorio, para no estar programando el divino botón a veces, ¿sí? Entonces tengo que hacer esas pruebas. Y las pruebas son esas. Cambié el foco. No, el foco no era. Bueno, compro otro foco nuevo. No, el foco no era. Bueno, hago otro cableado. El cableado tampoco era. Resulta que me saltaron los tapones y yo cambié todo antes. No. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, esas pruebas de escritorio hacen que uno se organice. Miren la cantidad de plata que me podía haber ahorrado haciendo una prueba de escritorio. O sea, si yo me siento y pienso, a ver, ¿será el cable? ¿Será la luz? ¿Será la térmica? ¿Sí? Si yo me pongo a pensar eso antes de hacerlo, me ahorro un montón de plata, porque si no lo pienso, bueno, cambié el cable, cambié el coso, cambié la térmica, todo y no era nada. ¿Sí? Entonces, antes de hacer, lo analizo. Y para eso están las pruebas de escritorio. Bien. Acá tenemos los gráficos, ¿sí? Cada uno de estos diagramas, símbolos, simbolizan algo. Bien. Acá tenemos el primero, ¿sí? Nos marca el inicio o fin. Se utiliza para marcar cuál es el inicio. ¿Ya me quedan 10 minutos? No llego. Se utilizan para marcar cuál es el fin, ¿sí? O el inicio de un proceso. O sea, lo marco al inicio y lo marco al final. ¿Ok? Puedo iniciar con la palabra inicio, puedo iniciar y terminar con la palabra fin, o puedo colocar algún mensaje de inicio o de final, como tiene este acá, ¿sí? Fíjense, empieza de esta forma, termina de esta forma, y acá también hace la terminación, ¿sí? Es un final en ese lado. O sea que yo no puedo finalizar un diagrama de flujo acá con uno de estos. Siempre tengo que finalizar con uno de estos. Bien, esta es una operación o actividad. Representa una tarea, ¿sí? Yo acá en este gráfico no tengo tareas, ¿sí? Pero una tarea puede haber sido cambiar la lámpara. Pero ¿cuál es la diferencia entre una tarea y una finalización? Es que si yo pongo una tarea, el proceso continúa después, ¿sí? Acá finalizo con la tarea. Así que tengo que tener en cuenta eso. Una tarea puede ser esa: subir la escalera, desenroscar el tubo, ¿sí? Esa es una de las operaciones. Bien, este símbolo significa documento. En el documento va a representar algún mensaje que yo le quiero enviar al usuario. En este caso puedo haber puesto un cuidado, ¿sí? Cuando estás subiendo, cuidado cuando subís la escalera, cuidado cuando pelás el cable. ¿Sí? Son mensajes que yo le mando hacia el usuario. En algún programa, vieron que a veces tienen las páginas, están navegando en alguna página o en algún programa que te saltan esos pop-up, los carteles grandotes así que te avisan de algo o te dicen hace clic acá. Esos mensajes así son los que envían al usuario. De la misma forma nosotros vamos a trabajar, pero lo vamos a llamar documento y lo vamos a simbolizar con este símbolo. Bien, después tenemos el rombo, que es de decisión. Nosotros lo vimos, este rombo. Hay que tomar una decisión sobre varias opciones. Acá fíjense que nosotros tenemos dos decisiones. O sea, ¿está quemada la lámpara? O es sí o no. Y ahí tengo que tomar una decisión, ¿sí? En base a esto, puede ser una pregunta, puede ser algo, no sé, como un condicional. Puedo tener un sí. Si estás de acuerdo, sí o no, ¿sí? ¿Estás de acuerdo con esto? Sí o no. Y de ahí tengo una decisión. Bien. Los triángulos hacen referencia al almacenamiento de archivo, o sea que representan el almacenamiento de un valor o información dato dentro de un archivo. ¿Qué simboliza esto? Que yo, cuando utilizo esto, estoy guardando una información adentro de un archivo, ¿sí? O sea, eso lo puedo simbolizar cuando quiero guardar una foto, por ejemplo, en mi disco rígido, puedo guardar una foto en un pendrive, ¿sí? Puedo guardar un dato específico ahí adentro, ¿sí? Hace la referencia esa, de que yo quiero guardar algo adentro de la computadora. ¿Ok? O adentro de la computadora, un pendrive, algún dispositivo, lo que sea, pero estoy marcando de que lo voy a guardar, ¿sí? Un ejemplo, vengo en el proceso y les pido una foto al usuario.
¿Qué voy a hacer yo con esa foto? La voy a guardar en mi computadora porque después la voy a usar. ¿Se entiende? No le voy a pedir una foto si después no la voy a usar. Entonces, bueno, eso hace referencia de que voy a guardar en la computadora. Bien, esto es una entrada de datos. Se simboliza de esta forma. La entrada de datos son los datos que yo le voy pidiendo al usuario y el usuario me va dando a mí. Por ejemplo, no sé, imagínense en un formulario. ¿Vieron cuando completan los formularios en internet? Le ponen nombre, apellido, DNI, Todos esos datos del formulario son datos de entrada. O sea, ustedes completan, ponen enviar y esos datos son enviados. De la misma forma, los programas van interactuando con los usuarios. O sea, si yo agarro el mouse ahora y hago un clic, ¿sí? Estoy enviando un dato hacia la computadora. Estoy diciéndole que hice clic. ¿Se entiende esto? Está bien. Si yo Sí, mando, por ejemplo, con documentos, le mando y le digo, decime tu nombre. Con este me va a escribir el nombre. ¿Se entiende? Y acá Ajá. adentro va a estar el dato del nombre de él. Bien, entonces con este escribo. Después tenemos dos conectores. Como esto va de arriba para abajo, puede ser que en un momento se me acabe la hoja, porque puede ser bastante extenso, que se me acabe la hoja. Entonces, si se me acaba la hoja, puedo hacer un conector. Marco al final un puntito, un circulito de estos, con un número adentro, y después lo inicio en otro lado de la hoja. ¿Sí? Es como cuando se me acaba la hoja, seguir al costado como si fuera otra columna. ¿Sí? Voy escribiendo la columna, salto la columna y sigo al lado. Y el otro conector hace un salto de hoja. Puede ser que se me acabe la hoja también. Así que con esto marco que mi diagrama sigue en otra hoja. ¿Queda claro eso? Está bien. Bien. Sí. Bueno, ahora vamos a verlo acá. Bien. Bueno, esta es la parte que me falta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cortar acá porque no me va a alcanzar los 4 minutos que me quedan. Voy a tardar un par de minutitos más. Así que voy a cortar acá, así la otra parte queda explicada bien y no dando las corridas. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces con la otra parte. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un ejemplo. Nosotros, si bien tuvimos el ejemplo de... esperen que no compartí pantalla, me fui yo, pero no les compartí pantalla a ustedes. Ahí está. Bien. Vamos a hacer nosotros ahora un diagrama. Vamos a estar trabajando con un proceso que va a ser ya más informático, más tipo programación. Pero vimos que el proceso y cómo se maneja a través del diagrama de flujo lo podemos utilizar para varias cosas. ¿Sí? Estuvimos viendo el foco, cómo utilizarlo con el foco para ver más o menos cuáles son los procesos y uno tiene idea de cómo trabajar con eso. Ahora vamos a hacer nosotros un ejemplo ya bien diagramado como para hacerlo de programación. Así que vamos a empezar con el ejemplo para poder trabajar. En este caso vamos a voy a maximizar la pantalla. Ahí está. Nuestro problema en este caso va a ser una resta de dos números. ¿Cómo voy a hacer una resta de dos números? O sea, nuestro problema planteado ahora es esa. O sea, imagínense en un jefe que venga y le diga, escúchame, quiero un programa que me haga la resta de dos números. Ojo que esto también puede ser un tema de examen cuando van a buscar trabajo. O sea, haceme eso. Uy, bueno, graficame, pon ganas y prográmamelo. Graficame, a ver, graficame la resta de dos números. Cri, como decíamos antes. No, vamos a analizarlo esto. Primero, tenemos en cuenta los tres pasos para el diagrama de flujo. Primero, el análisis. Entonces, del análisis vemos. Vuelvo al problema. Resta de dos números. Análisis. Lo que voy a necesitar. Primero, los dos números reales. O sea, necesito dos números. Si yo quiero hacer la resta entre dos números, necesito los dos números. Evidentemente, primero que nada. Bien, sigo. Pensando lógicamente, ¿dónde voy a guardar esos dos números? En dos variables. ¿Sí? Cuando hablo de variables ya sabemos de qué hablamos. Hemos visto variables también en Tinkercad, ¿no? ¿Se acuerdan entonces? No. ¿Se acuerdan de qué era la variable? ¿No? Es un lugar físico en la computadora, en la memoria de la computadora,
que va a almacenar un dato. ¿Sí? Entonces, necesito Ok. esas dos variables. Que nosotros, por ejemplo, en el Tinkercad lo hemos utilizado para, creo que para el tiempo, no me acuerdo bien ahora para qué lo hemos utilizado, para las luces roja, verde y amarilla, creo que para el semáforo, para algo así lo usamos. Creo que sí. 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 Bien. Acá vamos a necesitar dos variables, la variable A y la variable B. ¿Para qué las vamos a usar? Ahí vamos a guardar el primer número en la variable A y el segundo número en la variable B. ¿Sí? Le ponemos A o B porque el número puede ser cualquiera. Yo no sé qué número va a poner la persona. O sea, esta A va a representar a cualquier número y esta B va a representar a cualquier número. ¿Sí? El número que me ponga antes el usuario. O sea, los dos números reales anteriores. Como yo no sé qué números van a ser, los tengo que representar de alguna forma. En esa forma los voy a utilizar en variables. Entonces voy a necesitar dos variables, la A y la B, para representar esos dos números. Sigo pensando, está bien, ya tengo los dos números, pero necesito una variable más, que va a ser la variable C. En la variable C va a ir el resultado de la resta. ¿Me siguen? Sí. O sea, yo tengo el número 1, tengo el valor número 1, que va a ser la A, tengo el valor número 2, que va a ser la B, todos números, pero después necesito guardar el resultado en algún lado. Y va a ser mi variable número C. Y después necesito la fórmula específica que va a hacer que la variable C sea igual a el primer número menos el segundo número. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, ya tengo mi análisis. ¿Sí? En mi análisis, las cosas que voy a necesitar son estas. ¿Sí? Mi análisis básico. Recuerden que si uno se pone a investigar, puede ser que después en la construcción o en la prueba de escritorio necesite agregar algo más en mi análisis. ¿Ok? Está bien. Sí. Perfecto. Bien, construcción. Inicio, fíjense en acá. Inicio, voy de arriba para abajo. Inicio el sistema, inicio el programa. Y lo primero que hago es acá, dice, escribe dos números. Este gráfico que Un está acá documento. es un documento, muy bien. Que es lo que hacía era mostrar a la persona eso. O sea, era como, cuidado en la escalera. ¿Apagaste la luz? Sí. ¿Sí? Es un mensaje que muestra a la persona. Acá lo que le estoy diciendo es, escribí dos números, por favor. Decime dos números. O sea, en pantalla va eso. Ahora, acá tengo el gráfico de, voy a ir hacia atrás para que, a ver si puedo volver acá. Ahí está. ¿Ven? De entrada de datos. Entonces, este es de entrada de datos. ¿Qué es? Yo le avisé al usuario que escriba. Ahora acá el usuario está escribiendo. Y me puso Ujú. el dato A y el dato B. O sea, un número y otro número. Acá yo no grafico nada de número. Estoy viendo y analizando el sistema. Nada más. Por eso utilizo la variable. Entonces, pregunto. ¿La A qué representaría? A un número. Un número. A un número. ¿Y la B a qué representaría? Otro A otro número. número. A otro número. ¿Sí? La A al Sí. primer número que pone y la B al segundo número que pone. Bien, ahora sigo con la estructura de mi diagrama y acá yo ya puedo hacer la cuenta porque el usuario ya puso los dos números. Entonces le digo que C va a ser igual al número que puso primero, o sea, a la A, menos al número Sí. que puso segundo, que es la B. ¿Sí? O sea que C va a ser A menos B. Ujú. Tanto C como A como B, yo no sé qué números son, porque no sé qué es lo que está poniendo o qué es lo que va a poner el usuario. ¿Sí? Pero como mi A, mi B y mi C van a representar a cualquier número, es válido. Por eso uso la variable. ¿Ok? Bien, y acá Sí. una cosa que tengo que tener en cuenta es el igual. Acá dice C va a ser igual. Yo tengo que tener cuidado en matemática y tengo que tener cuidado en informática, porque el igual tiene dos funciones. Una de igualdad y otra de comparación. O sea, yo digo que puedo decir que 1 es igual a 1. ¿Sí? Y o si no puedo decir Sí. 1 es igual a 1.
¿Se entiende eso? O sea, le Ajá. puedo asignar o puedo preguntar con ese igual. Así que tengo que tener cuidado. Generalmente en programación se grafican uno con un solo igual, ¿sí? Con el símbolo igual, se grafica 1 igual a tanto. Y con los dos signos iguales hace la comparación. ¿Este es igual a este? ¿Sí? ¿Me sigue más o menos? Bien, Sí. acá en los gráficos de los diagramas de flujo, este igual en realidad tiene que estar representado con esta flechita, que es de asignación. O sea, yo le voy a decir que en la variable C, adentro, esta flechita significa adentro de la variable C, va a estar A menos B. O sea, el resultado de A menos B. ¿Sí? ¿Me siguen entonces hasta Sí. ahí? Bien, y acá aparece abajo un número 1. ¿Qué significaba este número 1? Este Que continúa. circulito, bien, que continúa. Este circulito significa que continúa. Si tengo un 1 acá, ¿dónde va a continuar? En el En otro otra uno. página. En el otro 1 que está acá. ¿Sí? Ujú. Fíjense que yo más para abajo no podía ir, así que tengo que ir al costado. Bien, acá puede, al final puede haber ido otro circulito con el número 2, tendrá que después buscar el número 2, otro circulito con el número 3, ¿sí? Siempre en la misma hoja. Pero si quiero pasar Sí. de hoja, tengo que usar el otro, que era este que está acá al final, el otro conector. Como estoy en la misma hoja, utilizo el 1 en este caso, porque es el primero y el circulito. Bien, ya hice la fórmula, continúo con esto, y acá lo que hago es este símbolo que está acá de vuelta, que tiene una panceada abajo, ¿qué simbolizaba? ¿Se acuerdan? Documento. Documento, bien. Estoy de vuelta hablando o mandando mensajes al usuario. En este caso le estoy diciendo, el resultado es... Y aparece una letra C acá. ¿Por qué aparece Sí. una letra C? Porque Es el- es el resultado, sí. Bien, de es ahí el de- resultado. Yo no le puedo poner acá un 1, un 2 o un 3. Yo por programa sé que es la letra C. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Acá. Después en programación, cuando yo coloque, voy a colocar la letra C, que en programación después cuando mande el dato hacia afuera, como lo hicimos en el Tinkercad, ¿se acuerdan que mandamos los datos al monitor, en donde nos muestran los valores? ¿Sí? Creo que lo vimos con distancias, que nos muestran las distancias o la temperatura. Bueno, Sí. de esa forma. Entonces acá le digo, el resultado es 20, el resultado es 30, el resultado es 40, 50, lo que sea, depende de los números que me haya volcado antes. Bueno, después que muestro el resultado, fin. O sea, repaso. Inicio. Le pido dos números. Los guardo en la variable. Calculo con las variables la variable C. Le aviso el resultado al usuario y finalizo el programa. Sí. Esa sería mi construcción de mi diagrama de flujo. Ahora, el paso 3 es la prueba de escritorio. Vamos a ver cómo se hace la prueba de escritorio. También analizando ahora la construcción que hice anterior. Bien. 1. Inicio. Acá tengo el inicio, ¿está bien? O sea, lo primero que hago es Sí. inicio. Perfecto. Lo primero que hago es Sí. inicio. Lo segundo que hago es escribe dos números. Acá el usuario me está escribiendo dos números. ¿Cuáles son? 5 y 2. 5 El 5 y el 2. Bien. Ahora Ajá. asigno los valores a A y B. A, ¿cuánto va a valer? 5. Y B, ¿cuánto va a valer? 2. Bien. Entonces vamos perfecto. Asigno A el primer número, asigno a B el segundo número. Continúo. Paso número 4. Asigno a la variable C A menos B. Entonces acá C va a ser A menos B. Voy a asignar a la C A menos B. La C va a ser igual a 5 menos 2. O sea que C en realidad ¿cuánto va a valer? 3. 3. ¿Se entiende? O sea que en este paso, que es el paso número 4, lo que hago es asignar a la variable C el valor de 5 menos 2. ¿Vamos bien? Sí. Bien, va funcionando entonces hasta acá nuestro programa. Bien. Ahora aviso al usuario cuál es el valor de C. Y acá el punto 5 es muestro el resultado número 3. ¿Sí? Sí. O sea, muestro el resultado es C.
En este caso C va a ser 3. Y fin. Uy, me faltó punto 6. Fin. Bueno, de esta forma hago la prueba de escritorio, ¿sí? La prueba de escritorio generalmente se hacen 2 o 3 veces con diferentes cosas. O sea, yo acá puedo hacer, yo sé que con 5 y con 2 anda bien. Puedo cambiar los números, puedo poner 20 y 40. Obviamente me va a dar bien, porque ya lo vemos a esto que nos da bien y es son pasos sencillos, ¿sí? Sí. Pero en el caso de que sea un diagrama más largo, más extenso, puedo ir variando fórmulas diferentes actores o diferentes cosas, como para poder tener un panorama más amplio, a ver de si mi diagrama va a andar o no va a andar. Pero bueno, esto es, como les dije antes, un simple gráfico como para ver cómo funciona. Que lo importante de todo esto es la utilidad que habíamos visto de el inicio, la operación, el documento, la decisión, el almacenamiento, la entrada de datos, ¿sí? Como para tener en cuenta esos 3 pasos que habíamos visto antes del análisis, la construcción y la prueba de escritorio, que son los que acabamos de ver acá en este paso. Bien, ¿se entendió más o menos esto? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Les muestro una cosita, porque... acá. Voy a cerrar este. Ahí está. Bueno, yo estuve trabajando acá en Word, ¿sí? Ustedes tienen acá donde dice insertar formas, y todas estas formas están acá, miren. Diagrama de flujo, y las tienen acá en Microsoft Word. Acá, o sea, miren lo estándar. Y por ahí lo vieron acá y nunca supieron para qué era todo esto. Pero ahora ya saben para qué utilizamos esto. Estas sí son para las historietas, pero esto es para algo más importante. Bien, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a diagramar, van a hacer un diagrama de flujo. Van a inventar una situación, ¿sí? Un problema, y van a tratar de darle una solución a ese problema, ¿sí? Puede ser sencillo, les pido sencillo así como hice yo de 5 o 6 pasos o 7, 8, no más de 10 pasos. Miren acá, yo los pasos que tengo, ay, me olvidé de compartir. Comparto acá rápido. Los pasos que tengo son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saco el 1 porque si ustedes pueden ir para abajo tranquilamente van a tener espacio de sobra. Bien, ¿quedó claro entonces? Van a iniciar una situación que no ocupe más de 10 pasos. Cualquiera sea. Puede ser a nivel programación, puede ser a nivel cuenta, puede ser matemático, puede ser cambiar un foquito, lo que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a analizar solamente la estructura. También va a ir la consigna también adentro de la clase número 26, creo que si no me equivoco, 27. Y vi subida también a YouTube, ¿sí? Bueno, ahora sí, nos vemos. Fue un gusto verlos. Saludos y hasta la